Marzo de 1820. Llevaba 4 meses recorriendo inmensos desiertos que parecían océanos de arena. El recuerdo de la famosa Meroe alteraba mis sentidos. Desde aquel momento, mi único afán era realizar ese viaje. Lo había abandonado todo y había partido rumbo a El Cairo. Allí, Mohamed Ali Pachá me concedió el honor de permitirme acompañar a su hijo Ismail en su expedición. Antes de llegar a la presa de Asuán, el Nilo atraviesa el país más extenso del continente africano, Sudán. Durante miles de años, distintos pueblos han cruzado esta tierra, que es un lugar de paso entre África y el Mediterráneo, entre el Mar Rojo y el Sahara. En el valle del Nilo subsisten las huellas de esos poderosos reinos, de sus originales y sofisticadas civilizaciones. Existen riquezas arqueológicas espectaculares que han quedado eclipsadas por Egipto y sus maravillas durante largo tiempo. Hubo que esperar hasta 1820 para que la curiosidad de un pionero sacara a la luz los tesoros de esos antiguos reinos del Sudán. En aquel año, el virrey de Egipto mandó una expedición militar al sur y, siguiendo los pasos del ejército, iba un joven naturalista de Nantes conocido como Murat Efendi, alias de Frédéric Callot. El viaje duró casi 2 años y debo agradecer a Ismail que facilitara considerablemente mis investigaciones, permitiéndome aventajar a mis competidores. Sin duda, el viaje me causó una gran fatiga y me obligó a hacer frente a muchos peligros, pero finalmente pude resarcirme de todas las dificultades vividas y con la ayuda de mi compañero de viaje logré reunir una gran cantidad de información que espero que no pase desapercibida. Los cuadernos de notas de Callot ofrecen a los arqueólogos una valiosa documentación de los períodos más recientes de la antigüedad sudanesa. En su periplo por el Alto Nilo, poco sospechaba el joven explorador que bajo la arena del desierto yacían los vestigios de civilizaciones mucho más antiguas. En Nubia, la zona del actual Sudán, comprendida entre la segunda y la cuarta catarata, esas barreras naturales que interrumpen el curso del Nilo, los arqueólogos han encontrado rastros de sus primeros pobladores. Al norte del país, en la región de Kadruka, se ha descubierto una gran necrópolis del Neolítico. No muy lejos de allí, hacia el sur, en la región de Kerma, que seguía siendo inaccesible al quedar protegida por la tercera catarata, prosperaba un reino íntegramente nubio, hasta que su creciente poder se convirtió en una amenaza para los intereses egipcios. Enseguida localicé las ruinas de que tanto hablaban los nativos. No eran más que los restos de una fortaleza de barro. A primera vista, es cierto, podían parecer una pirámide, ya que la altura era considerable, pero examinando más detenidamente esa enorme masa de tierra, se apreciaba un parecido bastante mayor con las fortalezas representadas en las esculturas de Tebas. «175 años después, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Ginebra, encabezados por Charles Bonnet, trabajaron en esas mismas ruinas. Se hallaban en la capital del poderoso reino de Kerma. Tal como le ocurrió a Callot a principios del siglo XIX, los primeros viajeros que llegaron aquí descubrieron una misteriosa edificación. Los nativos la llamaban Defufa, que en nubio significa gran estructura hecha por el hombre.
Esta construcción ha hecho soñar a muchos arqueólogos, como Reisner, por supuesto, y Lepsius antes que él, y casi todos creyeron que se trataba de la morada de un gobernador egipcio o de un rey que vivía a 20 metros sobre el nivel del suelo sin un pozo, sin agua. Era un poco difícil, pero tras una investigación más a fondo y otras muchas excavaciones, comprendimos que se trataba de un enorme complejo religioso y que la de Fufa, esa inmensa masa de adobe, era el templo principal de la ciudad. Durante siglos, la ciudad creció según un plano cada vez más complejo. El trabajo de un arqueólogo en la actualidad se asemeja muy poco al estereotipo de varios obreros excavando afanosamente en busca de tesoros enterrados. La arqueología actual consiste en una criba interminable de tierra, 1 metro cúbico tras otro, para lograr que salgan a la luz los más pequeños indicios de la vida cotidiana e intentar reconstruir el lugar para determinar la función y la importancia de los edificios. Como otros yacimientos arqueológicos, Kerma se parece mucho a un pastel de hojaldre con varias capas de vestigios que se superponen, era tras era. Metro a metro, los topógrafos cartografían pacientemente muros, habitáculos, palacios y almacenes. Se esmeran en tomar nota cada vez que se mueve el menor ladrillo. Acto seguido se reemprende la excavación, esta vez a más profundidad, borrando para siempre las frágiles huellas de toda una época antes de revelar gradualmente los vestigios de la era precedente. Los cimientos de los edificios principales, sin embargo, se preservan y restauran. Entre los cimientos reconstruidos está la Gran Cabaña Redonda, una construcción circular cuyo techo cónico estuvo sin duda cubierto de paja. Era el salón del trono del rey de Kerma. Estaba rodeado de tiendas y almacenes, testigos del constante tráfico comercial entre Egipto y África Central. A 4 kilómetros hacia el este, en dirección al desierto, yacen las ruinas de un segundo templo. No muy lejos está la vasta necrópolis de Kerma, una de las más imponentes de toda la antigüedad. La necrópolis es testigo de miles de años de la historia de la ciudad. Miles de montículos circulares apenas visibles señalan la localización de las sepulturas. Sus diámetros varían entre 1 y 100 metros, dependiendo de la época y de la posición social del difunto. Los sepulcros revelan la evolución de los ritos funerarios, la perentoria necesidad de realizar ofrendas rituales cada vez mayores, sacrificios animales y hacia el final un gran número de sacrificios humanos. En 1913, el arqueólogo norteamericano Reisner ya había excavado varias tumbas de la necrópolis. Había levantado su campamento frente a las ruinas del templo, junto al área más reciente del cementerio. Cerca del pie del muro de adobe desenterró fragmentos de cerámica azul brillante que más tarde fueron identificados como 2 grandes cabezas de león elaboradas probablemente para decorar la fachada del edificio. Reisner excavó los mausoleos más grandes, las tumbas de los últimos príncipes del reino de Kerma. Los miles de toneladas de arena y piedras que formaban los montículos se sustentaban gracias a un entramado de muros de contención paralelos que evitaban la erosión. Reisner encontró restos de un gran número de sacrificios humanos. En una de las tumbas reales había cerca de 400. La ausencia de indicios de violencia en los esqueletos hace suponer que en la mayoría de los casos los individuos aceptaron voluntariamente el sacrificio. Sin embargo, ciertas víctimas parecen haber sido forzadas. La posición de los cadáveres muestra que intentaron protegerse la cabeza antes de morir. Esta pequeña vasija cubierta ha sido interpretada como el modelo de una cabaña o bien como la representación de una cesta. Los artistas de Kerma lograron evocar las figuras de animales con muy pocos medios, llevando a veces su estilización al máximo. Los objetos de cerámica encontrados en varias tumbas son testigos de la extraordinaria destreza de los alfareros en las postrimerías del reino de Kerma. Los más representativos son las vasijas conocidas como tulipanes. No se torneaban, sino que se hacían a mano y se cocían en el fuego.
Las paredes de estas vasijas son extraordinariamente delgadas. Estos recipientes negros y rojizos presentan unas delicadas franjas metalizadas iridiscentes que se cree fueron hechas envolviendo el objeto con un tipo especial de hierba antes de hornearlo. Hacia el año 1600 antes de nuestra era, el reino de Kerma estaba en su apogeo y empezaba a suponer una amenaza tan grande para Egipto que los faraones del Imperio Nuevo se decidieron a conquistarlo. Los ejércitos egipcios marcharon hacia el sur, remontando la tercera catarata, demoliendo Kerma y ampliando las fronteras del imperio hasta Yebel Barkal, un páramo aislado próximo a la cuarta catarata. Los faraones dedicaron esta conquista a Amón, su dios dinástico, e hicieron de esa montaña el punto más alejado de su nuevo territorio y el santuario de su divinidad. A partir de este momento, el dios egipcio Amón reinó tanto en Egipto, desde Karnak, como en Sudán, desde Yebel Barkal. Egipto controlaba entonces una enorme extensión de territorio.